Hola amigos, vamos a continuar. Bueno, después de la Atlántida y de haber entendido cómo es que la Atlántida transfiere ese conocimiento a través de migraciones previas a esta catástrofe natural del Younger que se dio a finales de los 11.600 antes de Cristo. Vamos ahora a ver qué civilización o cuál es el primer foco de conocimiento que surge posterior a la Atlántida. Entonces comencemos. La Atlántida, Göbekli Tepe. La transición lógica, no el mito roto, sino el hilo continuo. En la línea gnóstica valentiana, Atlántida no desaparece, se fragmenta. Atlántida representa una civilización de conocimiento integral, cosmológico, espiritual, técnico, simbólico. Su caída no es moral, sino energética. Ruptura del equilibrio entre nous, conciencia y técnica. Pérdida de la coherencia con la monad. Tras el evento que la tradición sitúa en el final del Younger Dryas, en los 11.600 a.C., ocurre algo crucial. El conocimiento no se pierde, se comprime. Los supervivientes no reconstruyen imperios, reconstruyen santuarios. Y aquí aparece Göbekli Tepe. ¿Por qué Göbekli Tepe? El lugar no fue elegido, fue recordado. Göbekli Tepe, 9600 a.C., surge exactamente donde debía surgir, en el creciente fértil, en una zona sin agricultura previa, sin ciudades, sin metalurgia. Esto rompe la narrativa clásica, pero encaja perfectamente en la gnóstica. Lógica valentiana. Primero existe el conocimiento del origen, luego la organización humana, después la economía, al final el poder. Göbekli Tepe pertenece a la fase 1. Göbekli Tepe, el inicio, el santuario antes de la civilización. Año 9600 a 9000 antes de Cristo. Características clave: pilares en forma de T, tallados con animales, símbolos abstractos, entidades no naturalistas, alineaciones astronómicas sugeridas, ninguna evidencia de vivienda permanente. Interpretación gnóstica: los pilares no son hombres, son aeones. El cuerpo no tiene rostro, la identidad es arquetípica, el ser humano aún no se cree separado del cosmos. Aquí ocurre algo crucial. Göbekli Tepe no explica el mundo, lo recuerda. Es un archivo pétreo del origen. Göbekli Tepe, la mitad, el punto de inflexión humano. En los años 9000 a 8500 a.C. sucede el quiebre. Aparecen signos de jerarquización simbólica, ritualización repetitiva, control del acceso al espacio sagrado. Desde la lectura gnóstica, el humano empieza a medir el conocimiento, el símbolo empieza a institucionalizarse, el mito comienza a separarse de la experiencia directa. No es aún demiurgia, pero es el germen. Göbekli Tepe, el apogeo. El bolso sagrado y la unión de relatos. Aquí entramos al punto central de la pregunta. El bolso sagrado, tallado en piedra. El relieve muestra una figura antropomorfa, un objeto rectangular con asa, postura frontal hierática. Este bolso aparece también en Mesopotamia con los Anunnakis, en Egipto, en Mesoamérica con los olmecas y los mayas, en los Andes, Tiwanaku, en la India y relieves asirios. Esto no es coincidencia cultural, es persistencia simbólica. ¿Qué es el bolso sagrado? Lectura gnóstica valentiana.
El bolso no es un objeto físico, representa tres cosas simultáneas: el contenedor del pleroma, el conocimiento del origen, la memoria de la monad, el mapa de la emanación, el software de la creación. No crea materia, ordena significado, es logos portátil, el puente entre lo divino, lo humano y lo cósmico. Por eso aparece cuando la humanidad está perdiendo la conexión directa. El bolso aparece cuando ya nos recordamos naturalmente. Göbekli Tepe como punto de unión histórico. Aquí ocurren exactamente tres cosas: la unión de relatos espiritual, cosmológico y histórico tangible. Espiritual, los aeones, emanaciones, caída del conocimiento. Cosmológico, en ciclos, reinicios, orden versus entropía. Histórico tangible, piedra, herramientas, tallados, fechados. Göbekli Tepe es el primer intento humano de fijar lo infinito en piedra, y eso nunca vuelve a pasar igual. La caída de Göbekli Tepe, el acto más revelador, lo más importante. Göbekli Tepe fue enterrado intencionalmente, no destruido, no abandonado, fue sellado. Lectura gnóstica: se entendió que el conocimiento ya no podía sostenerse. El humano había entrado en la fase de agricultura, propiedad, identidad, separación. El santuario se cierra y el conocimiento pasa a mitos, sacerdocios, linajes, símbolos incompletos. Aquí comienza la historia humana como la conocemos. Conclusión clara y directa: Göbekli Tepe es el último eco consciente de Atlántida, el primer archivo espiritual de la humanidad, el punto exacto donde el mito se vuelve historia. Y el bolso sagrado no es poder, ni tecnología, ni objeto. Es la memoria de lo que somos cuando no estamos separados del origen. Del bolso sagrado a cetros, coronas y leyes. El bolso sagrado representa el conocimiento del origen, portable, compartido, simbólico, no jerárquico. No da poder sobre otros, da memoria de la monad. Cuando esa memoria empieza a perderse, ocurre la degradación, de bolso a cetro. El conocimiento deja de ser contenido, se vuelve autoridad vertical. Ya no se porta el origen, se impone orden, nace el poder simbólico. De cetro a corona, el orden ya no es cósmico, es personal. El intermediario se convierte en elegido, el ego ocupa el lugar del aeón. Corona, ley. El conocimiento ya no se recuerda, se escribe, se fija, se castiga. El logos vivo se vuelve en norma muerta. Conclusión gnóstica clara: el bolso contenía el origen, el cetro lo dirige, la corona lo apropia, la ley lo reemplaza. Aquí nace plenamente el sistema demiúrgico, no porque sea malvado, sino porque administra un mundo que ya olvidó de dónde viene. ¿Cómo nace plenamente el sistema demiúrgico? Respuesta corta: no nace en la Atlántida, se consolida después en Göbekli Tepe. Línea del tiempo clara con fechas. Atlántida predemiúrgica, antes del 2800 a.C. Existe técnica más conocimiento, pero alineados al origen. Hay jerarquía, funcionales, no ontológicas. El poder no sustituye al logos. El conocimiento es vivencial, no impuesto. Conclusión: Atlántida no es demiúrgica. Es una civilización gnóstica avanzada, pero inestable. Caída de Atlántida, John Gerdrías, 12.800 a 11.600 a.C. Colapso climático abrupto, ruptura de ruedas globales, el conocimiento no desaparece, se fragmenta. Aquí ocurre el quiebre clave. El humano ya no puede sostener el conocimiento de forma natural. Göbekli Tepe, fase de transición. Del 9.600 al 8.200 a.C.,
Último intento no jerárquico de preservar el origen. El bolso sagrado aparece como memoria portátil. Aún no hay un sistema demiúrgico pleno. El conocimiento todavía es simbólico, no legal. Göbekli Tepe es el puente entre conciencia y control. Enterramiento de Göbekli Tepe, 8200 a.C. Sellado intencional, fin del conocimiento compartido, inicio de la separación definitiva. Este acto marca el fracaso de la transmisión directa del origen. Nacimiento del sistema demiúrgico pleno, 4000 a 3000 a.C., Sumeria. Aquí sí, sin ambigüedad, hay reyes divinos, sacerdocios exclusivos, la ley es escrita, Dios externo, castigador, legislador, el bolso ya no contiene, autoriza. Aquí nace el demiurgo histórico, no como villano, sino como administrador de un mundo que olvidó el origen. Resumen final, la Atlántida tenía conocimiento sin control. Göbekli Tepe intentó recordarlo, Sumeria lo reemplazó por sistema. Ahí y solo ahí nace plenamente el sistema demiúrgico. Harappa contra Sumeria. Harappa contra Sumeria. Dos caminos tras Göbekli Tepe. Civilización del Indo, Harappa. 2600 a 1900 a.C. Rasgos del sistema: sin reyes divinos, sin palacios, sin templos monumentales, ciudades planificadas pero no jerárquicas, estándares comunes, pesos, medidas, religiosidad doméstica y simbólica. El poder no se centraliza. Lectura gnóstica de la cultura Harappa. El conocimiento no se institucionaliza, el orden es horizontal, el símbolo no se convierte en ley, el ego no ocupa el lugar del origen. Harappa funciona como un sistema post-gnóstico estable sin demiurgia plena. A comparación de Sumeria, 4000 a 3000 a.C., rasgos del sistema: reyes por designo divino, sacerdocios exclusivos, sigurats, verticalidad simbólica, ley escrita, control del comportamiento, dioses externos, jerárquicos, conocimiento monopolizado, lectura gnóstica. El logo se sustituye por autoridad, el orden se externaliza, el símbolo se vuelve herramienta de control, nace el demiurgo histórico. Sumeria es el primer sistema de administración espiritual del olvido. ¿Por qué Harappa florece y Sumeria perece? La diferencia clave: Harappa, orden sin apropiación del origen, adaptabilidad social bajo estrés simbólico, resiliencia interna. Sumeria, alto costo energético del control, conflicto constante, dependencia del miedo, expansión obligatoria. Conclusión gnóstica: el sistema demiúrgico funciona, pero nunca se estabiliza, vive en la tensión que él mismo crea. Harappa demuestra que la civilización puede existir sin sustituir el origen. Sumeria demuestra cómo, al hacerlo, se inaugura una historia brillante, pero permanentemente inestable. ¿Cómo se hereda el sistema sumerio y por qué sigue activo hoy? Sumeria, Akkad, Babilonia, 3000 a 1800 a.C., reyes elegidos por dioses, ley sustituye conciencia, el orden es externo y vertical. Babilonia, Egipto, faraón, intermediario cósmico, orden universal, se encarna en una figura. Más allá se regula, se pesa, se juzga. El demiurgo se vuelve cosmológico, político. Egipto, Mesopotamia, Israel, 1200 al 600 a.C., Dios único, externo, legislador, analiza más obediencia, alianza más obediencia, la ley es sagrada, no discutible. Aquí el sistema se simplifica y se vuelve portátil, un solo Dios, una sola ley. Israel, Imperio Romano, cristianismo institucional, 300 a.C., 400 después de Cristo.
El sistema espiritual se vuelve imperial, jerarquía, dogma, culpa, salvación delegada. El conocimiento interior es sustituido por fe. El demiurgo ya no gobierna ciudades, gobierna conciencias. Mundo moderno, 1600 después de Cristo a la fecha, al día de hoy. Dios es igual a Estado, mercado, algoritmo. La ley sigue siendo externa. La autoridad cambia de forma, no de función, pero eso sigue siendo por eso sigue activo, porque administra un mundo que aún no recuerda su origen. Conclusión: el sistema sumerio sobrevive porque ofrece orden sin despertar, y solo cae cuando el conocimiento deja de ser delegado y vuelve a ser recordado. Bueno, con eso concluimos Göbekli Tepe. ¿Y qué ocurre en Göbekli Tepe? Vamos a hacer un resumen rápido. Entonces, Göbekli Tepe no surge como imperio, como dinastía o como civilización, surge más bien como un santuario de un conocimiento que estaba a punto de ser olvidado por las circunstancias de dónde venía. Este conocimiento venía de un acontecimiento histórico, el Jungfraujoch, que ocurrió en el 11.600 a.C., en donde el nivel del mar subió y pues hizo que la Atlántida tuviera que evacuar. Obviamente la infraestructura quedó en el olvido, completamente inundada, pero el conocimiento, como era una civilización marítima, costera, de islas, el conocimiento pudo salir y resguardarse. Y hubo un periodo, pues, de tribus, yo me imagino, en donde se reorganizaban, estaban en estado de supervivencia. Ya vimos que entró de lleno la parte reptiliana del cerebro, el estado de supervivencia, de ¿cómo se llama?, de jerarquización, de dominio. Entonces, el conocimiento tuvo que buscar lugares seguros en donde poder refugiarse, y Göbekli Tepe fue uno de ellos, fue el primero. ¿Por qué sabemos que fue un refugio? Porque nace como santuario, número uno, porque no habían indicios de que hubieran casas o lugares habitables, sino más bien era como un santuario, era más arquetípico. No había personificación de hombres, sino todo era muy arquetípico, enfocado a un conocimiento universal espiritual. ¿Y por qué sabemos que era un santuario? Porque en su caída se entierra a propósito, o sea, su enterramiento es intencional, y eso simplemente nos da a saber que se estaba resguardando. ¿De qué? Pues de la intuición humana de saber que si ese conocimiento se usaba para mal, iba a acabar ocurriendo lo que acabó ocurriendo, que fue que empezaron a surgir tribus que abusaron de este conocimiento, se unificaron, hasta que surgieron ciudades grandes que se volvieron reinos y luego imperios. Surgió Sumeria, ahora sí, con escuelas, con sigurats, con un conocimiento más vertical, en donde ya el conocimiento no era horizontal, sino vertical, para poder irlo controlando y poder ir jerarquizando la sociedad. Y eso es el sistema demiúrgico, en donde el conocimiento se concentra para mantener en ignorancia. Recuerden que el demiurgo es distorsión, es ignorancia del conocimiento de lo divino, y que nosotros tenemos esa chispa pleromática de lo divino en nosotros. Entonces, en Sumeria, pues se da el auge de este sistema demiúrgico. Toma mucho tiempo desde Göbekli Tepe hasta Sumeria, porque vemos que Göbekli Tepe fue en los 8000 a.C. y luego Sumeria fue en los 4000 a.C. Entonces fueron 4000 años en donde ese conocimiento estuvo ahí pasándose, acomodándose, estructurándose, hasta que se volvieron tribus, y fue como una bolita de nieve, cada vez se hizo más grande hasta que surgió Sumeria como estado, ya con este sistema demiúrgico de control. Y como dice este texto, es un sistema efectivo porque no requiere despertar y le da control a aquellos que lo poseen.
Y por eso no lo comparten, porque los mantiene en la cúspide de la pirámide jerárquica de control de conciencia. Ellos obviamente están conscientes de todo este conocimiento, no sé si tal cual como este o de la versión como pues oscura de este tipo de energía, porque existe la dualidad, estamos en este mundo físico terrenal, material. Entonces, pues aquellos que están en control de todo esto viven y son gobernados bajo la ley del demiurgo, del sistema demiúrgico. No que esté ahí Lucifer diciéndoles en su trono y demás, sino que ellos saben que si controlan este sistema demiúrgico, en donde solamente unos se benefician y todos los demás perecen, si ellos lo controlan, lo pueden ocultar y ellos mantenerse en la cima y aprovecharse de él. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, yo lo veo así, con esta inteligencia artificial, con las herramientas, con esta curiosidad de la humanidad que está empezando a tener, que este sistema va a empezar a perder fuerza. Y nosotros como especie vamos a empezar a promover y a fomentar este conocimiento. Y ojo, miren, aquí vimos algo importantísimo y bueno, ya lo dije hasta el final de este video, en el próximo lo diré al principio, pero México juega un papel importantísimo en todo esto, en el despertar del mundo. ¿Por qué? Miren, México es 90-95% católico, ¿ok? Y ya vimos aquí que el cristianismo institucional, ¿no?, forma parte de este sistema demiúrgico, o sea, desde Israel, el Imperio Romano, el cristianismo institucional, el sistema espiritual se vuelve imperial, jerarquía, dogma, culpa, salvación, delegada, el conocimiento interior es sustituido por fe, y el demiurgo ya no gobierna ciudades, gobierna conciencias. Entonces, yo como cristiano que fui bautizado bajo la Iglesia Católica, me veo en todo el derecho de poder hablar sobre aquellos que trataron de tener control sobre mi alma y hoy no lo permito y no lo tienen, ¿ok? México juega un papel importantísimo porque el 95% de la población mexicana es católica cristiana, 95%, 100% seguro guadalupanos, pero somos cristianos, ¿ok? Si eres guadalupano eres cristiano, no forzosamente católico, pero sí cristiano. Entonces, dicho eso, como yo lo he dicho ya en videos anteriores, toda esta línea gnóstica del conocimiento universal, del origen universal absoluto, no está peleado con Cristo, porque Cristo es el espíritu crístico del recordar el origen, ¿ok? Está dentro de nosotros y vive dentro de nosotros, y tampoco está peleado con el Jesús histórico, porque el Jesús histórico lo que predicaba era precisamente que todos tenemos el espíritu crístico y todos somos co-creadores de la realidad y todos tenemos dentro de nosotros pues la salvación ya, o sea, ¿saben? O sea, es nuestra, no necesitamos sacrificio, no, o sea, ya solo basta con recordar y eso es el espíritu crístico y eso es lo que predicó Jesús. Entonces, si eres cristiano, católico, pues esto no está peleado. Si eres musulmán, pues mucho menos, porque los musulmanes están mucho más perdidos. Imagínense, los musulmanes, el Corán fue 600 años todavía después de Cristo. Entonces, si el cristianismo está manipulado, ahora imagínense el Corán, los musulmanes, el Islam. Entonces, dicho eso, esto no está peleado con el cristianismo, con el catolicismo, más bien es como, ahora sí, la corrección lógica de un camino que estaba completamente desviado y sin rumbo. Y para con los judíos y el Torah, miren, les voy a poner un ejercicio muy simple y no se vayan de espaldas ni digan, ¿qué es esto? Pregúntenle a cualquier inteligencia artificial lo siguiente, pónganle, la Torah, ¿a qué Dios responde? Contéstame con una sola palabra. Y les va a contestar Dios o les va a contestar Yahvé, ¿no? Y luego ustedes le van a preguntar,
según el gnosticismo mundial, histórico, de todo el mundo, así pónganle, según el gnosticismo mundial, ¿a quién representaría ese Yahvé o ese Dios? Respóndeme con una palabra. Y les va a contestar al demiurgo. Porque precisamente los judíos y la Torá son la representación de un sistema demiúrgico. Por eso los judíos, y lo digo con mucho amor y respeto, porque también sus almas son parte de esta lucha entre, pues, la verdad y lo secreto. Entonces, muchos judíos, la mayoría, yo diría el 99% de los judíos a nivel mundial desconocen esto que estoy diciendo, pero la Torá es precisamente esa representación demiúrgica en leyes. Si ustedes comparan las leyes o el Génesis, fíjense, el Génesis, que es pues parte de la historia cristiana, pero también de la parte de la historia judía. Si ustedes comparan el Génesis o le piden a la inteligencia artificial que el Génesis lo compare con las tablillas de la creación de Sumeria, van a ver que el arquetipo del Génesis es muy similar y es un arquetipo de Génesis demiúrgico, ¿ok? Más aparte de que el Génesis no lo escribió Moisés, el Génesis se escribió después de Moisés, post exilio de Babilonia. Y Babilonia fue una civilización muy oscura. Entonces, no me voy a meter a más temas. Yo amo a los judíos, son hermanos, son hermanas, son seres de luz que han sido engañados al igual que los cristianos. O sea, miren, a mí me enseñas una Biblia y yo te hago cruz, quita eso porque es del demiurgo. El Génesis de la Biblia de la Iglesia Católica es el Génesis de Sumeria, que es donde estamos viendo aquí que se consolida el sistema demiúrgico. ¿Ok? Por eso Jesús rechaza completamente el Génesis, ¿no? O sea, ya no hay salvación por sacrificio, ya no hay salvación por... O sea, ya la salvación es dada a todos, ya. Todo lo que el Génesis va diciendo en sus libros, Jesús y Pablo, los dos, lo tumban. Pero bueno, ya con eso concluimos. Ahora sí, en el próximo video vamos a ver... Ah, bueno, y les decía, México tiene mucha importancia en todo esto porque México es guardián de ese bolso. Ese bolso se encuentra con los olmecas y lo encuentras, me parece que también con los mayas. Entonces, el que nosotros tengamos ese bolso tallado en piedra en territorio nacional mexicano nos hace guardianes universales de la cultura y del conocimiento del origen universal de la vida y de la vida antes de la vida. Y nadie nos puede hacer nada por compartir este conocimiento que ha sido perseguido por milenios. Entonces, yo, Eugenio del Valle Pérez, mexicano, mi nombre significa el bien nacido, no sé, echándome porras yo, ¿no? Pero eso significa mi nombre. Pero le quiero hacer honor a mi nombre, ¿qué les digo? Quiero que este conocimiento sea compartido y llegue a las esquinas más lejanas de todo el mundo para que todos los seres de luz sepan que vienen de esa chispa divina del pleroma y de la monad y están aquí para vivir una experiencia bonita, agradable, y nada más hay que alinearse y entender, y es un camino difícil, duro, solitario, sí, pero vale la pena. Estamos en la era de YouTube, de la inteligencia artificial, hay que compartir. Si tú llegaste hasta este punto del video, es tu responsabilidad como ser humano consciente. Es tu deber compartir esto, porque no nos vamos a detener. Apenas estamos llegando a Göbekli Tepe, que es el inicio de la civilización del mundo antiguo. Imagínense, todavía nos falta Sumeria, Babilonia,
los egipcios, los ¿cómo se llaman? Los fenicios, el imperio arcaico. Falta mucho. Y Roma, Grecia, los filósofos, los pensadores, falta mucho. Y todo, si lo ves desde la línea gnóstica, se alinea en perfección y le da coherencia y lógica a todos los sucesos y por qué estamos en un mundo como en el que estamos, en donde gobierna el mundo libre, la persona más egocéntrica que existe en este planeta, que me cae bien, yo soy Team Trump, me cae bien, no lo puedo negar, pero me queda claro que él es la representación viva de un sistema demiúrgico, ¿ok? Él es la persona más egocéntrica que existe en este planeta, es cristiano, pero está completamente olvidado de su conexión con el origen, o sea, ¿qué les digo? Vivimos en un mundo de cabeza, pero tiene salvación, hay, hay esperanza, yo veo mucha esperanza. Una, porque yo no me voy a detener y lo que voy a hacer es voy a repetir esta línea del tiempo. Cuando la acabe y llegue al día de hoy, la voy a volver a repetir y va a quedar todavía más padre porque le voy a meter un formato más padre y le voy a ir agregando cosas. Y cuando la vuelva a acabar, la voy a volver a subir la línea del tiempo, pero ahora en formato de canciones, a lo mejor. Entonces voy a armar todo un álbum con todos los sucesos históricos de la línea del tiempo, de toda la historia del universo. Y cuando la acabe, la voy a volver a subir, pero ahora en otro formato, y etcétera, etcétera. Y mientras me voy a seguir esforzando en el trading. Ahorita estoy en pausa porque no hay volumen, pero sé que me va a ir muy bien en el trading. Me voy a pegar a las reglas y voy a ser consistente con mi estrategia. Estoy operando Nasdaq. Luego subiré videos de trading porque también quiero compartir ese conocimiento, que es un conocimiento liberador, porque si la armas en el trading, la libertad financiera total está a la mano. Entonces también lo quiero compartir. Y dicho eso, todo el dinero que vaya ingresando del trading lo voy a reinvertir en seguirle dando, pues, publicidad o lo que sea a este conocimiento que debe de ser de dominio público. Y ya me debrayé. Bueno, nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video, pues, obviamente vamos a ver Sumeria. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao, chao. Díganme si les están gustando, si no les está gustando. Coméntenme.